Muy buenas tardes, le damos la bienvenida a la comunidad financiera más grande del país. Vamos a comenzar el segundo evento más esperado del año, pero antes me gustaría corroborar si escuchan bien. Les pido por favor si pueden en el chat comentar si se escucha bien, si notan alguna dificultad en el audio. Vamos a corroborar. A ver, por favor. ¿Está todo bien? Perfecto. Bueno, vamos a comenzar entonces. Mi nombre es Florencia Graneros. Nuevamente tengo el placer de estar presente en esta segunda edición de la Masterclass de Economía y Finanzas y queremos agradecerles por estar del otro lado acompañándonos. Nos pidieron en varias oportunidades que se repita el evento que llevamos a cabo en el mes de junio y por supuesto acá estamos una vez más promoviendo la educación financiera para que llegue a cada rincón del país. Agradecemos a dolaroy.com, uno de los medios de noticias económicas y financieras más visitados, quienes organizaron este evento para que disfrutemos hoy de forma gratuita y online. Hicieron posible también este gran despliegue Bull Market Brokers y Bull Pay, ambos auspiciantes y quienes brindaron las instalaciones para que podamos estar aquí hoy. Desde Bull Market Group y sus marcas asumimos un fuerte compromiso para brindarte todo lo necesario para que puedas comprender el comportamiento de la economía de tal modo que te permita ganar visión ante las oportunidades de inversión que presenta el mercado financiero y así puedas potenciar tus finanzas personales y resguardar tu esfuerzo. Para este nuevo encuentro tenemos a dos referentes que gracias a su experiencia y a sus conocimientos logran explicarnos con facilidad y practicidad temas que parecen complejos, pero ellos hacen que sea posible la comprensión de estos conceptos. Le damos la bienvenida a Javier Milei, uno de los economistas más importantes del país y de Latinoamérica, consultor internacional, escritor y docente, quien junto a Ramiro Marra, el youtuber financiero más reconocido del país, director de Bull Market Brokers y emprendedor de Dolaroy, estarán brindando una nueva masterclass de economía y finanzas dedicada a todo el país. Un fuerte aplauso para ellos. Bueno, gracias Javier. Disculpas por la presentación. No sos uno de los economistas más importantes, sos el más importante. No se pusieron uno. Yo no chequeé eso. Lo hubiera cambiado. Si te hubieran dado el texto. Claro, si me dieran el texto se comprobó que no tenía nada que ver con el texto. Con vos. Pero bueno, como presentan a mí, capaz me lo mostraron. Pero bueno, hoy capaz vamos a estar haciendo un poco lo que venimos haciendo en la campaña de clases de economías en las plazas. Hoy vamos a hablar de educación financiera. No somos políticos tradicionales. Los políticos tradicionales están hoy haciendo otro tipo de cosas y es que están laburando. Nosotros hacemos esto comúnmente, hacemos esto de dar educación, hacemos esto de llegar a la gente desde otro lugar. Por eso nos sentimos que somos algo diferente. No vamos a hablar de política. Deberíamos, ¿sabes qué? Promover que tomen pastillas para dormir los políticos. Así duermen más tiempo y podemos crear más riqueza de la que ellos pueden destruir. Exactamente. Imagínate un político tratando de hacer este tipo de eventos. No puede. No podría. O, capaz invita a toda gente que las obligan a ir. Acá la gente está viviendo por motus propio y están contentos porque lo que muchas veces dicen que falta en la Argentina es educación, y la educación financiera es un pilar esencial. Antes de empezar, yo voy a hablar un poco de tips para emprendedores, y hoy vamos a tener un Javier Milei bastante diferente al que están acostumbrados, que es el Javier Milei hablando de evaluación de empresas. Javier, una de sus sesiones son la evaluación de empresas. Mostrar cómo ganar guita. Mostrar cómo ganar guita. Es un perfil que no conocemos de Javier, sabemos que es un experto de teoría monetaria, sabemos que sabe de macro, de micro, de todo, pero él se dedica profesionalmente a evaluar empresas. Y hoy, ¿alguna vez hablaste de evaluación de empresas públicamente? O Sí. Ya hiciste. Sí, hice algunas. Pero bueno, hoy lo está haciendo con un público muy grande y todos se van a sorprender de los conocimientos que también tiene en todos los términos de financieros, y a todos los que están evaluando empresas en la bolsa o evaluando emprendimientos van a poder usar las técnicas de Javier. Bueno, Javier, me voy yo primero a hacer los tipos de emprendedores y después te invito a vos. Y después le enseñamos cómo usar los fierros. Cómo usar los fierros. Bueno, permiso. Ya me paso de aquel lado. Bueno, puedo ir hablando mientras, ir preparando al público. Espero que estén viralizando todos en las redes sociales, que estén trayendo gente. Esperemos hacer otra charla tan exitosa como fue la última. Ahí los especialistas técnicos, que son gente muy formal, seguramente me dan el ok. Y bueno, ya estoy acá en pantalla. No voy a usar el pizarrón porque se lo voy a dejar a Javier el pizarrón.
Lo que voy a traer es rápidamente traer un par de tips para todos los que están emprendiendo. Acuérdense que el emprendimiento no tiene que ver simplemente con crear un nuevo proyecto. Uno puede emprender desde cualquier lugar, lo puede hacer desde un trabajo en relación de dependencia, lo puede hacer en el sector público o como estamos haciendo con Javier, pueden innovar también en lugares donde están totalmente estáticos como es la política. Nosotros somos emprendedores de la política. ¿Por qué? Porque estamos tratando de generar algo diferente. Eso es lo que importa cuando uno genera un proyecto nuevo. Emprender lo hacemos en todos los ámbitos. Lo primero que tienen que tener, el primer consejo es, cuando uno emprende tiene que hacer algo que le interese. No sirve emprender con proyectos que a uno no le gusten. Si a mí no me gusta la comida orgánica, no sirve que yo emprenda haciendo comida orgánica, porque no voy a tener éxito, porque no me voy a sentir representado con esa idea. La otra parte que tenemos, el otro tip que tenemos es creer en uno mismo, tener actitud. Esto es una cuestión actitudinal, es una cuestión de creer que uno puede lograrlo, que uno puede salir adelante, tanto en uno como en el proyecto. Uno no puede tener dudas. Si tenés dudas es que estás en el lugar equivocado. Muchas veces el tercer tip está asociado con la situación de los miedos. Cuando uno genera algo nuevo, que nos pasó a Javier, a mí, teníamos miedo de la política porque era algo nuevo, pero la superamos y así nos está yendo muy bien. Y también nos pasa constantemente con emprendimientos privados, hasta cuando uno quiere emprender en una relación amorosa, tiene miedos. Tiene miedos y es ahí cuando uno tiene que superarlos y animarse. Ahora vamos a pasar a lo que son los tips estratégicos. Tips estratégicos, después uno zapa toda la parte emocional que hablábamos recién y pasar a ver cómo hacer una estrategia de un emprendimiento. Por un lado hay que estudiar el mercado. El mercado en cuanto a lo que hay, en cuanto a cómo están los competidores, quiénes son nuestros consumidores, quiénes son nuestros proveedores. Todo eso siempre, en cualquier ámbito de la vida, hay mercados. Tanto para los negocios, tanto para la vida personal, uno tiene que analizar. Y a partir de ahí, una vez que tiene un estudio, uno puede pasar al segundo objetivo, que es poder fijarse los objetivos. ¿Cómo? Midiéndolos. ¿Cómo? Poniendo organigramas, cronogramas. Empezar a decir, a ver, ¿cómo puedo lograr este objetivo? La medición, siempre la economía se asocia muchas veces a la cuestión de los números, pero es para medirlo, para poder tener una idea más certera, para basarse en datos y no simplemente en cuestiones subjetivas. Una vez que hacemos eso, lo que tenemos que ver es cómo llegar a esos objetivos y ahí lo que tenemos que buscar es cómo escalar en nuestro negocio. Evaluar qué es lo que nos falta para lograrlo. Una vez que sabemos cómo escalar, decimos, a ver, ¿y cómo hago para escalarlo? Y después, el último tip, la cuestión estratégica, hay que ser perseverante. No crean que todo es fácil. En la vida uno fracasa y esos fracasos nos hacen mucho más fuertes. Mucho más fuertes porque el fracaso nos da experiencia. Por eso, si este no fue tu emprendimiento, si el próximo no es tu emprendimiento, no te preocupes, que esa experiencia va a tener un valor agregado. Por último, te vamos a dar un par de tips de gestión que están asociados al día a día. Al día a día que a veces nos consume, que a veces no nos deja dormir, pero que lo que importante acá es el orden. Por eso lo que tenemos que hacer es, como ya tuvimos objetivos, empezar a controlar periódicamente los resultados. Ir viendo. Sí, lo tengo que reconocer, todos los días entro a ver cuántas comisiones hicimos en Burmarket, cuántas órdenes hubo, cuántas aperturas de cuenta, porque eso me pone en orden. Y me estoy dando cuenta si la estrategia va o no va. Me pasa en mi emprendimiento, te puede pasar a vos en tu emprendimiento. Otra cuestión que a veces nos confundimos en la cuestión del día a día es creer que podemos hacer todos. Hay que saber delegar y hay que entender cuáles no son tus expertise. Por ejemplo, yo este evento no tuve nada que ver, hice lo que me dijeron que tenía que hacer porque mi expertise no es generar este tipo de eventos y bueno, veremos cómo sale. Podemos evaluar a los que están detrás de cámara. La otra manera que tenemos también es llevar las cuestiones a porcentajes. Muchas veces las cuestiones nominales y más en una realidad como la Argentina hacen que perdamos la noción, porque pensamos que estamos ganando más plata o porque estamos simplemente por cuestiones nominales, pues sabemos lo que es la inflación y la realidad es que muchas veces los resultados hay que llevarlos en términos porcentuales. Tanto el crecimiento, tanto como la rentabilidad, como el margen, todo llevarlo a términos porcentuales. Es la mejor manera de entender un negocio. Un error que cometen muchos emprendedores es mezclar el bolsillo del negocio con el bolsillo propio. Acuérdense, son diferencias. Uno es lo que uno gasta, otro es lo que gasta el negocio. Es más, muchas veces hay emprendedores que cometen el error de meter su sueldo dentro de las cuentas de la empresa. De no meterlo, mejor dicho, de pensar que no tienen que tener un sueldo. Si vos sos un emprendedor y estás haciendo un negocio nuevo, tenés que contabilizar tu sueldo.
¿Cuánto ganaría una persona que está haciendo tu trabajo? Para saber si realmente es rentable o si te estás comiendo tu propio capital propio, que es tu esfuerzo, tu capacidad y tu dedicación. Ahora, por último, te voy a dar el último consejo para ya después invitar a Javier para que nos enseñe cómo evaluar todo esto. Es pensar cómo vas a utilizar el capital que te vaya ingresando, tu ganancia, tu reflujo, tu flujo de dinero que vayas ganando, como si lo vas a reinvertir o como si vas a sacar ganancias. Ahí siempre hablamos en el canal sobre las empresas que son de crecimiento o las empresas que apuestan a la distribución de dividendos. Tiene que ver mucho con tus finanzas personales y con tu modelo de negocios. Por eso, tené en cuenta este consejo. Traté de hacerlo demasiado rápido porque sé que quieren escuchar al economista más importante de Latinoamérica, al economista más importante creo que del mundo también. No sé si hay un economista que tenga tanta influencia como Javier hoy. En su perfil de evaluación de empresas, por favor, vení Javier. Creo que a mí ya Javier una vez me agarró en mi oficina y me hizo todo lo que va a hacer hoy. Me lo explicó en un papel que lo tengo guardado porque a un momento lo voy a vender. Voy a vender la explicación que me hiciste dentro de unos años, cuando sigas evaluándote, porque también las personas también se pueden evaluar. Sí, claro, obvio. Bueno, Javier, te dejo para que expliques evaluación de empresas. Un poco hicimos la introducción de la economía. Eso de la economía real, diferenciarla de la economía de claro, la finanza. Ya dijimos que no la vez pasada. La voy a desterrar. Y ahora lo vas a desterrar, mostrar que los emprendimientos tienen que ver con esto que va a explicar Javier, tienen que ver con la bolsa, con las inversiones y con la realidad financiera de todos. Pero bueno, Javier, te dejo para que hagas tu explicación. Muchísimas gracias Ramiro. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todos los que están participando de esta reunión, de esta clase, de esta masterclass, como ustedes quieran titularla. Y básicamente lo que voy a hacer es enseñarles y comunicarles cómo se hace para evaluar una empresa. Concretamente, para evaluar empresas hay tres grandes métodos, o sea, para hacer esto. Está lo que se conoce el modelo del flujo de fondos. Está lo que se llaman los modelos de evaluación relativa y está lo que se llaman los modelos de opciones reales. Desde mi punto de vista, el mejor método para evaluar empresas, sin lugar a dudas, es el método de las opciones reales. Ahora, ¿cuál es el problema con el método de las opciones reales? Es que lo usa muy poquita gente y todo el mundo usa el flujo de fondos. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que ustedes tienen que manejar todos los métodos y, digamos, saber en cuestiones, en momentos muy estratégicos, cómo utilizar el método de las opciones reales. Por lo tanto, lo que vamos a ver hoy es, les voy a describir cada uno de estos métodos, que básicamente sepan por qué se usa un determinado método en determinado contexto y cuál en otro. Y una vez que ustedes tienen esto, yo les voy a enseñar cómo evaluar una empresa muy rápidamente. Es decir, yo, digamos, en una de mis tantas actividades que he tenido, digamos, en mi trabajo, a mí me pedían que hiciera evaluaciones muy rápido. Y en general, cuando ustedes van a ver, los analistas se toman cerca de un mes para evaluar una empresa. Entonces era, bueno, ¿cómo podíamos tener un método para evaluar muy rápido las empresas y que nos diera una buena aproximación de valor? Entonces, primero les voy a contar las tres metodologías fundamentales, después les voy a decir dónde está encuadrada la metodología que desarrollé yo y después les voy a mostrar cómo está validada empíricamente. Entonces, como les decía antes, el primer método, digamos, y el más tradicional, es lo que se conoce el modelo del flujo de fondos. Ahora, el modelo de flujo de fondos tiene tres tipos de modelos, no es uno solo, hay tres modelos distintos. Hay uno que es lo que se llama el modelo de descuento de dividendos, o también, digamos, conocido por su nombre en inglés, Dividend Income Model. Sí, después tienen lo que se llama el flujo de fondos del accionista, sí, y después tienen lo que se llama el flujo de fondos de la firma. Esos son los tres métodos que ustedes tienen en el flujo de fondos. Sin embargo, no siempre se utiliza el mismo. Por ejemplo, si ustedes fueran un accionista minoritario, digamos, ustedes no podrían acceder a todo el flujo que recibe la empresa. Consecuentemente, ustedes lo que van a hacer es percibir únicamente un dividendo. Por lo tanto, en esos casos se suele utilizar lo que se llama el Dividend Discount Model, el modelo de descuento de dividendos. Es decir, donde ustedes hacen una corriente infinita, es decir, de hoy hasta la eternidad,
de cuántos dividendos se esperan ganar. Y eso se descuenta a una tasa que se llama el costo de oportunidad del capital propio, que se compone de dos elementos. Uno es lo que tiene que ver con la tasa libre de riesgo local, es decir, un soberano. ¿Cuánto es el retorno de un soberano? Y después a eso ustedes le tendrían que sumar el riesgo específico del sector que ustedes están analizando. La empresa, digamos, pertenece a un sector. O sea, hay sectores que son más que tienen más riesgo, por ejemplo, más alto en países normales, no en países con tradición de expropiación, suelen tener betas más bajas, o sea, entonces ustedes van a tener que componer el descuento de dos elementos. Uno es el retorno que tiene un título soberano y a eso le tienen que sumar el riesgo específico. Si fuera una empresa representativa de mercado, el riesgo específico es 1, ¿sí? O sea, la beta es 1, y si ustedes, digamos, tienen empresas muy riesgosas, esa beta es mayor que 1, y si son menos riesgosas, es menor que 1. Yo ya voy a dejar estos conceptos, se los voy a explicar, se los voy dejando. Entonces, lo primero que vamos a tener es que el costo de oportunidad del capital propio viene dado por la libre de riesgo, ¿sí? Más la beta, que mide el riesgo específico, por el premio de estar invertido en activos de riesgo. Es más, cuando ustedes toman lo que vendría a ser la libre de riesgo y lo miran en un país como Argentina, esto se compone ¿de qué? De la tasa de interés internacional más el riesgo país. Entonces, supongamos que voy a tomar el caso de que quiero evaluar los dividendos de una empresa, ¿sí? A infinito. Bueno, yo no les voy a desarrollar toda la fórmula, pero es una progresión geométrica convergente con tasa de crecimiento cero, y en ese caso lo que les va a dar es que el valor de la empresa, ¿sí? Va a venir dado ¿por qué? Va a venir dado por los dividendos de hoy a la eternidad dividido el costo de oportunidad. ¿Sí? Esto es muy interesante. Vean que si ustedes tienen entonces una tenencia minoritaria y van a estar percibiendo dividendos, fíjense que el valor de lo que ustedes tienen no solo depende de los dividendos, sino también depende del costo de oportunidad. Y fíjense que esto lo perjudicial que es el mal accionar del gobierno. ¿Por qué? Porque cuando el gobierno lleva a cabo una política fiscal, ¿sí?, que no le permite repagar su deuda, el precio de los bonos va a caer. Por lo tanto, el riesgo país, ¿qué va a pasar? Va a subir. Fíjense que al subir el riesgo país, sube el factor de descuento y las empresas valen menos. Entonces, ustedes van a invertir menos. ¿Por qué? Porque no van a estar invirtiendo para perder plata. Es decir, vean que en ese sentido, el daño que produce una mala política fiscal. Es decir, este chiste reciente del gobierno haciendo videos y cánticos diciendo que no va a pagar la deuda, bueno, eso es gravísimo. ¿Por qué? Porque destruye el precio de los bonos, hace que el riesgo país se dispare, hace que la tasa de interés sea muy elevada y por ende las empresas valen poco. Y cuando las empresas valen poco, no se invierte. Si no se invierte, no se acumula capital. Si no se acumula capital, el capital per cápita no sube, es más, cae. Y en ese contexto la productividad cae y los salarios reales caen y somos todos cada vez más pobres. De hecho, fíjense que el gobierno dice que lo hace por los jóvenes. En realidad está aniquilando a los jóvenes con esa política. ¿Por qué? Porque al no acumularse capital, como el mercado laboral en Argentina está lleno de regulaciones y es muy complicado, ¿qué pasa? Los jóvenes no encuentran trabajo. Y ahí nos encontramos que los jóvenes que pertenecen a un segmento más acomodado se van del país y los otros entran en el riesgo de caer en la delincuencia o en la droga. Es decir que en el fondo esa propuesta y ese spot que hace el gobierno diciendo que lo hace por los jóvenes en realidad los está exterminando. Eso, digamos, y eso lo pueden ver desde acá, ya solo con el primer modelo. El otro modelo es
cuando ustedes, o sea, tienen más injerencia en la empresa y pueden tener determinado acceso al flujo de fondos. Entonces, en ese caso, ¿sí? No van... puedo tomar entre modelo y modelo. Soy humano. Soy humano, ¿se dieron cuenta? Bueno, ahora vamos al segundo modelo. El segundo modelo es el que se llama el flujo de fondos para el accionista. Donde básicamente, ahora en el flujo de fondos, no solo ingresa lo que tiene que ver con los dividendos, sino que tiene que ver con los aportes. Y en realidad, ¿a ustedes qué es lo que les va a generar flujo de fondos? Les va a generar el resultado del ejercicio, les va a generar flujo de fondos, ¿sí? Las amortizaciones y depreciaciones, que es algo que ustedes básicamente generan, digamos, como resultado negativo, pero en realidad no lo pagan. Entonces, el flujo de fondos bruto para el accionista, ¿qué va a ser? El resultado del ejercicio, vamos a ponerlo, ya que arranqué poniendo las cosas en inglés, lo pongo todo en inglés. Voy a dejar el piso porque si no lo voy a volver a agarrar. Más amortizaciones y depreciaciones. Ese es el flujo de fondos brutos que ustedes van a recibir. O sea, lo que van a recibir de caja bruta. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ustedes después, ¿qué le van a tener que invertir en el capital de trabajo? Cuando la empresa se mueve y va generando movimiento, ¿qué es lo que pasa? Y tienen que generar capital de trabajo. Y eso, en el fondo, les quita... Los aumentos en el capital de trabajo les quitan caja. ¿Qué es la otra cosa que pasa? Que si ustedes, por ejemplo, tienen que hacer inversiones, eso también le quita caja. Entonces, le tienen que restar lo que se llaman los CAPEX, que es la inversión bruta. Ahora, fíjense que si ustedes tomaran deuda, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? La deuda les sube el flujo de fondos. Es decir, ustedes, por ejemplo, podrían, no sería la mejor idea, digamos, hacerlo, pero ustedes podrían endeudarse para pagar dividendos. Entonces, los aumentos de deuda les mejora el flujo de fondos. De hecho, supongo que ustedes tuvieran que financiar los CAPEX y consiguen tomar más deuda que lo que tienen que invertir, la caja a ustedes les aumenta. Entonces, en ese sentido, fíjense que ustedes de esta manera, ¿sí?, van generando flujo de fondos. Y vean que ustedes además pueden controlar las decisiones financieras. Ahora, ¿cuál es el...? Entonces, ahí ustedes estarían llegando, ¿sí?, al flujo de fondos libre para los accionistas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no se recomienda utilizar este método? Porque en general este método suele conducir a errores. ¿Por qué suele conducir a errores? Porque en realidad ustedes no podrían estar todo el tiempo, por ejemplo, tomando deuda para pagar dividendos. Eso sería inconducente. Es decir, eso en algún momento explotaría por los aires. Eso quiere decir que cuando ustedes hacen este modelo, en general, uno cuando hace este tipo de trabajos suele proyectar, supongamos 10 años, y a partir de ahí después hace hasta el infinito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ustedes cuando construyen este modelo tienen que asegurarse que la deuda empiece a caer y que caiga tanto de modo tal que ustedes repaguen la deuda. Es decir, tiene que contemplar el repago de la deuda. ¿Y cuál es el problema con eso? Es que hay analistas que eso no lo saben hacer. Entonces, si ustedes estuvieran poniendo en la proyección una subestimación del repago de la deuda, ¿cuál es el problema? El problema es que estarían inflando el valor del accionista.
O podrían hacerlo directamente lo opuesto, y es que, digamos, sobreestimen los pagos de deuda. Y entonces en ese caso lo que va a pasar es que están subestimando el valor para el accionista. Entonces, por eso este método no se suele usar. Y en el único caso que se usa el Free Cash Flow for Equity es para evaluar bancos. Y eso va a quedar más claro cuando desarrollemos el tercer modelo, que es el que más se suele utilizar en la evaluación de empresas, que es el método de la firma, donde ustedes van a evaluar los activos, le van a restar la deuda y a partir de ahí van a sacar el valor del accionista. Fíjense que todos, o sea, cuando ustedes tomen este flujo de fondos y lo descuenten a infinito, les va a dar ¿qué también? El valor del equity. O sea, ahora fíjense que este modelo no coincide con este. Es más, fíjense, esto es muy importante, porque esto, por ejemplo, sirve para empresas que tienen caja atrapada. Supongan una empresa tiene una inversión que va a durar 10 años, de 1.000 pesos, por decirlo fácil. Entonces yo la voy a amortizar todos los años en un 10% y me va a quedar, ¿qué? 100 en concepto de amortización y depreciaciones, que lo estoy mandando al resultado, pero que en realidad no lo estoy pagando. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo, digamos, tengo la empresa, ¿cuál es el tema? Que yo solamente puedo pagar dividendos por el resultado del ejercicio. En realidad, ni siquiera puedo pagarlo completo hasta que no supere un determinado número de reserva legal. Por lo tanto, el dividendo siempre es menor que el resultado del ejercicio. Y sin embargo, el flujo que está recibiendo la empresa, supongamos que acá no tiene que gastar nada, va a ser que el resultado del ejercicio y amortización y depreciación. Es más, lo voy a hacer más todavía fuerte. Suponga que lo puedo distribuir todo. Pero ¿qué pasa? Toda esa plata de las amortizaciones y depreciaciones que yo la estoy cargando como resultado, en rigor, no las estoy pagando. O sea, eso es caja. ¿Y cuál es el problema? Que esa caja queda atrapada dentro de la empresa. Entonces, ¿cómo se hace para que la caja no quede atrapada de la empresa? Bueno, en general lo que se hace es estructuras financieras para poder sacar, o sea, básicamente lo que van a tener que hacer es inventar un endeudamiento, ¿para qué? Para que este número se vea negativo y lo puedan ir sacando. ¿Ok? Digamos, en ese caso, por ejemplo, este modelo sirve a la perfección. O sea, modelos de caja atrapadas o casos de bancos. Ok, no, tranquilo, cambio de color. Entonces, con esto acabo de hacer el método de evaluación de empresas para el caso del flujo de fondos para el accionista. Ahora lo que voy a hacer es el flujo de fondos para la firma y cómo se utiliza ese método. Y ahí voy a explicar por qué los bancos se evalúan por este método y no por el método de la firma. Digamos, voy a borrar el pizarrón y de paso cambio de marcador. ¿Hay que pedir permiso para ir al baño, profesor? No, son todos libres de hacer lo que quieran. Bueno, ahora lo que voy a hacer es, acá hay algo importante y Ramiro lo mencionó recién y es para romper con esa falsa idea de que no, nosotros nos ocupamos de la economía real y nada que ver con la cuestión financiera y todos, digamos, esos mitos. En realidad, cuando ustedes toman el balance de una compañía, acá van a tener el valor de los activos, acá van a tener el valor de la deuda y acá van a tener el valor para los accionistas. De hecho, nosotros recién revisamos dos métodos que evaluábamos de manera directa el valor del accionista, ya sea lo hicimos o por el método del Dividend Discount Model, ¿sí? O el flujo de fondos
para el accionista. ¿Y de qué trata lo que es el flujo de fondos para la firma? Básicamente lo que se hace es valuar el activo, es decir, ustedes van a tener un valor del activo y a eso le van a restar el valor de la deuda y de ahí van a sacar el valor para el accionista. Es muy importante que tomen conciencia de esto, porque en el fondo lo que ustedes están haciendo acá, al valuar el activo, están valuando los fierros de la economía. Es decir, están valuando el lado real, están valuando la cuestión productiva. Por lo tanto, aquellos que le dicen, no, bueno, pero eso es la timba financiera, nosotros nos ocupamos del lado real. Bueno, esos son unas bestias. Porque en realidad, esos que le dicen que se ocupan del lado financiero, del lado real, lo que hacen es, en rigor, destruir el lado financiero. Y cuando ustedes destruyen el lado financiero, van a destruir ¿qué? El lado real. Por lo tanto, son tremendamente peligrosos esos economistas que les hablan, no, porque nosotros nos ocupamos del lado real. Cuando ustedes escuchen esas bestias, salgan corriendo, porque esos son tipos que destruyen valor. Entonces, ¿cómo vamos a determinar el valor de los activos, el valor de la firma? Va a ser el flujo de fondos para la firma, descontado el costo de oportunidad del capital. Digamos que en realidad los economistas le decimos capital, o sea, los fierros, ¿sí? El lado real, ¿sí? O, digamos, contablemente se le dice activo. Entonces, fíjense que ustedes van a tener un costo para la deuda. Hace un rato vimos el costo para el accionista. Entonces, ¿cómo debería ser el costo para el activo? Y debería ser el costo de la deuda, ¿sí? Neto. Después eso lo especificamos. Ponderado por el valor de la deuda. Los marcadores no están muy amigables. El valor de la deuda sobre el... Bajó la bolsa y nos quedamos sin presupuesto. Claro. Más el costo de oportunidad del accionista por el peso del accionista sobre el valor de los activos. Es decir, fíjense que no es ni más ni menos que el costo de oportunidad del capital es que el promedio ponderado de lo que cuesta endeudarse y de lo que cuesta, digamos, el costo de oportunidad para el propio negocio. Y de ahí surge el costo de oportunidad del capital. Naturalmente, cualquier aberración que haga el gobierno en materia de política fiscal que se traduzca en un mayor riesgo, ¿qué va a pasar? Va a subir el costo del capital propio. Y otra de las cosas, el costo de la deuda se compone de dos elementos. De la tasa a la cual se endeuda la empresa, neto de la política fiscal. Ahora, fíjense que una empresa, cuando el gobierno se endeuda, a la empresa le cuesta más caro endeudarse. Por lo tanto, cuando el gobierno hace desastres, ¿sí?, con la deuda, no solo que le pega al costo de oportunidad del capital propio, sino que también le pega al costo de la deuda. Cuando eso pasa, sube tanto la tasa de descuento que el valor de los activos se destruye. Entonces, le restamos la deuda y ¿qué pasa? El valor del equity se hace más chico y todos somos más pobres. Por ende, no hay inversión, por ende, no hay acumulación de stock de capital per cápita, por ende, no hay aumento de la productividad, no hay aumento del empleo, no hay aumento de salarios y en una población que crece, todos somos cada vez más pobres. Entonces, vean lo peligroso que son esos economistas que hablan, ¿sí?, del lado real, no importa lo financiero, y hacen desastres financieros. Al destruir el lado financiero, ¿qué hacen? Están destruyendo el lado real porque hace que esos proyectos sean menos viables y terminan perjudicando a la población y nos terminan empobreciendo. Eso es lo que... ¿Y cómo viene determinado el flujo de fondos? Va a venir dado por el resultado operativo neto de impuestos, le van a sumar amortizaciones y depreciaciones, y eso les va a dar lo que se llama el cash flow for the firm, y a esto le van a restar la variación del working capital y
y del CAPEX. Y esto les va a dar el flujo de fondos libre de la firma. ¿Por qué acá no entran componentes financieros? No entran ni los intereses, ni entra la deuda. ¿Por qué? Porque solamente vamos a trabajar con el lado real. Antes que estábamos trabajando con una parte del lado financiero. Ahora trabajamos con el lado real. Entonces los componentes financieros los sacamos de acá porque vamos a estar determinando el valor de los activos. Y dada la deuda, es decir, que en el fondo, ¿qué estoy asumiendo cuando le resto la deuda? Estoy asumiendo el pago de la deuda. Y eso me determina el valor para el accionista. Fíjense que acá la deuda se paga siempre. Es decir, se asume en el propio momento en que se resta del valor de los activos. Recuerden que cuando yo les dije por qué no se utilizaba el flujo de fondos para la firma, mayormente para evaluar empresas, era ¿por qué? Porque en general no saben computar la condición de solvencia intertemporal, es decir, repagar la deuda. O sea, está mal computado y por ende, digamos, generan modelos inconsistentes que pueden llevar a sobrevaluar el equity si subestiman la capacidad de pagos o viceversa. Entonces, de esta manera ustedes evalúan el activo, ¿sí? Le restan el valor de la deuda y llegan al valor para el accionista. ¿Cuál es, por ejemplo, el problema cuando ustedes quieren valuar un banco? ¿Por qué no pueden utilizar este método? Porque los bancos son negocios que generan valor desde el apalancamiento, es decir, desde tomar más deuda para prestar más. Entonces, fíjense que el modelo de un banco, ¿cómo genera ingresos? Prestando plata. ¿Cuánto presta? Y lo que tienen de depósitos menos los encajes. Y por eso cobran algo que se llama tasa de interés activa. ¿Y dónde están los costos del banco? Van a estar en pagar los intereses a los depositantes y después el costo de estructura. Fíjense que las tasas de interés ingresan ¿dónde? En el estado de resultados. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes utilizan este método, cuando la tasa de interés se mueve, no solo que se le va a mover el resultado, sino que además se le va a mover ¿qué? El costo de oportunidad. Entonces, en algunos los modelos se vuelven muy inestables. Entonces, si la tasa de interés sube, de repente el banco, digamos, puede pasar a valer muy poco y si baja pasa a valer mucho, o sea, y tiene mucha inestabilidad. Por eso se utiliza el otro método. Este método, digamos, es el que se usa entonces para todos los casos, salvo para los bancos, que generan valor desde el apalancamiento. Por eso, digamos, se usa el otro método. Naturalmente, si tienen una cuestión de caja atrapada, obviamente el otro método también, pero tiene que ser una empresa con unas características muy particulares, tiene que ser una empresa de vida finita, bien definida, y como, digamos, ustedes, o sea, tienen un problema de cómo necesitan sacar la caja y no pueden. Ese es el otro caso, digamos, donde se utiliza este método. Y para cuando estamos en el caso de empresas que ustedes tienen una participación en una empresa y solamente perciben el dividendo porque son un accionista minoritario y no participan de las decisiones, entonces en ese caso usan el Dividend Discount Model. Por lo tanto, acabamos de ver la metodología tradicional de evaluación de empresas, que es el método del flujo de fondos. Ese es el primer bloque. Borro ahora y pasamos al segundo bloque. Ya somos tendencia en Twitter con Milei Marra, ya estamos ahí en las tendencias más habladas de la Argentina. Vamos todavía. Ni el fútbol nos gana. Bien. La segunda metodología general es lo que se llama la evaluación relativa. Y acá tienen tres familias de modelos, por decirlo de alguna manera. Uno es lo que se llaman los múltiplos de mercado.
los habrán escuchado varias veces. Por ejemplo, el price earnings, el price to sales, el price to book value. Es decir, la relación precio-ganancias, la relación precio-ventas y la relación precio-valor libros. Por ejemplo, si ustedes tienen una empresa que suele generar, digamos, resultados muy estables, por ejemplo, entonces podrían evaluarlo por el price earning. Entonces, ¿cuántas veces ganancias vale una empresa? Por ejemplo, ¿cuánto vale hoy, Ramiro, el S&P, el price earning del S&P? Bueno, entonces, una empresa que se parece al mercado, ¿sí? O sea, que tenga una beta 1, entonces, por cada peso de ganancia que genera, se paga 35. Ejemplo. ¿Está bien? ¿Es 35 hoy el price earning? No, te estoy diciendo porque estoy con nada. Ah, me acaba de pasar pescado podrido. Ya te digo, pasa que subió mucho los últimos años. Sí, bueno, está bien, pero 35 luce alto. No, ahí está en... el máximo fue 123. No, para que te lo busco el online ahora, ¿eh? Ahí te lo paso. Esto es la vida real. Price earning del Dow Jones, 23. Bueno, entonces, por ejemplo, si tuvieran, y del S&P 500, 30. Entonces, por cada peso que ustedes ganan, van a recibir, se va a pagar 30. Eso para que tengan una idea. Entonces, si la empresa gana 10 pesos, entonces vale 300. ¿Ok? La otra es el price to sales, que es una relación entre precio-ventas. En general, se suele utilizar el price to sales regularmente para empresas de retail. Por ejemplo, un supermercado. Ustedes quisieran evaluar un supermercado, el price to sales es un buen indicador. Y el price to book value se suele utilizar para el caso de los bancos. Entonces, ustedes con esto pueden conseguir, ¿qué? Comparables. Entonces dicen, bueno, a ver, tengo que evaluar un supermercado. Entonces voy, miro a cuánto cotizan los supermercados, miro el price to sale de los supermercados y en función de eso evalúo el supermercado que quiero mirar. Es decir, es una evaluación relativa, estoy mirando un comparable, ¿sí? Lo otro es lo que se llaman los múltiplos transaccionales. Es decir, ok, yo tengo una empresa de vuelta, supongamos un supermercado, lo quiero evaluar y sucede que hace 2 meses se compró un supermercado alguien. Entonces, ¿qué tienen? Un múltiplo de una transacción real reciente, que se llaman múltiplos transaccionales. No sé, se quieren comprar una empresa telefónica y justo se compraron la competidora. Entonces tienen una idea de ¿qué? De mercado. Y lo otro es lo que se llama, y esto es clave para lo que va a venir en la última parte, que es cómo le voy a enseñar a evaluar una empresa muy rápido, que es lo que se llama los relativos desde los fundamentos. Porque muchos suelen decir, no, bueno, pero en realidad cuando uno usa un múltiplo, esos múltiplos, en rigor, no, ¿cómo es? No tiene fundamentos. Y eso es falso. Entonces yo le voy a desarrollar estos 3 múltiplos y mostrarle que sí tienen fundamentos y que ustedes los pueden deducir y a partir de los fundamentos también pueden sacar valuaciones. Ejemplo. Nosotros habíamos trabajado con el Dividend Discount Model y dijimos que el valor de una empresa, del equity, era ¿qué? Los dividendos, ¿sí? Sobre el costo de oportunidad del capital. Ahora, en realidad el dividendo, ¿sí? Es igual a ¿qué? Al payout por el resultado del ejercicio. Entonces, y vamos a decir, al resultado del ejercicio lo vamos a llamar earnings y al valor del equity lo vamos a llamar precio.
Entonces, el precio es igual a ¿qué? Al payout por los earnings sobre el costo de oportunidad de capital. Por lo tanto, el price earning tiene que guardar relación con ¿qué? Con el payout y el costo de oportunidad del capital. Sí, gracias. Gracias. Tranqui. Ese es el primer caso. Ahora lo que voy a hacer es el price to sales. Voy a derivar el price to sales desde los fundamentals. Esto, digamos, después se va a volver muy importante al final porque nos va a permitir saber cómo evaluar una empresa en muy poco tiempo. De vuelta, dijimos que el precio entonces venía dado ¿por qué? Por el dividendo sobre el costo de oportunidad del capital. Dijimos que el dividendo era igual a ¿qué? Al payout por los earnings. Pero también sabemos que los earnings son igual al margen por las ventas. Margen por ventas nos da los earnings. Entonces ahora podríamos escribir que el precio es igual al payout, al margen por las ventas sobre el costo de oportunidad del capital propio. Entonces ahora puedo derivar el price earning desde los fundamentals como el payout por el margen neto sobre el costo de oportunidad del capital. Entonces fíjense que ustedes ahora pueden decir, bueno, sí, las empresas del mercado cotizan a tanto, pero esta empresa debería valer más porque de repente tiene un margen más grande. Sería un buen argumento para justificar un número que difiere, por ejemplo, del de mercado. Porque no es que el mercado es un punto gordo donde todas valen igual. Y después tenemos el caso del price to book value. Ahora vamos a hacer la deducción del price to book value. Entonces, dijimos que el precio es dividendos sobre costo de oportunidad del capital. También dijimos que los dividendos son igual al payout por los earnings. Y si ustedes se fijan, si yo quisiera calcular el retorno del capital propio, sería que el resultado del ejercicio, o sea, los earnings, dividido el book value. Earnings sobre book value. ¿Sí? Entonces, yo ahora puedo decir que los dividendos son el payout y puedo decir que los earnings son igual a ¿qué? Al ROE por el book value. Entonces ahora el price to book value es igual al payout por el ROE sobre el costo de oportunidad del capital. Y fíjense que, digamos, adentro del ROE también lo pueden descomponer y de esa manera ustedes podrían ver cómo los distintos fundamentos propios del negocio que están mirando impacta sobre el price to book value. Y dado un book value, determinan cuánto vale esa empresa que están analizando. Por lo tanto, este método muestra que ustedes pueden estar utilizando relativos y flujo de fondos a la vez de manera conjugada. Por eso esto es un método muy fuerte y desde esta metodología es que yo hice el desarrollo de la Q de Tobin, que es lo que voy a estar desarrollando después de comentar muy rápidamente el tema de las opciones reales. Entonces, ahora vamos a pasar a mirar el tema de las opciones reales y después les voy a contar cómo es la Q de Tobin, cómo se usa rápidamente para evaluar una empresa y después vamos a ver la aplicación empírica. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los modelos de flujo de fondos? Ustedes tienen que hacer proyecciones y a veces, primero que el tema de las proyecciones es todo un arte. Es decir, cómo hacen las proyecciones es un tema no menor
y que en realidad fue lo que a mí me inspiró a desarrollar la metodología que está relacionada con la Q de Tobin para evaluar empresas. Y entonces, ¿cómo lo resolvía hasta ese momento las finanzas tradicionales? Las finanzas, ustedes esto lo pueden ver en los distintos libros de evaluación de empresas. Por ejemplo, si ustedes tienen empresas cíclicas, ustedes ahí tienen un problema para utilizar el modelo de flujo de fondos, porque si proyectan en la parte alta del ciclo, sobreestiman, si proyectan en la parte baja, subestiman. Entonces la evaluación no les queda inestable. Otro problema más, que también se llaman casos especiales de evaluación, son las empresas que están en financial distress, o sea, empresas que están quebradas. Es decir, el mejor caso que yo tengo de cómo se utiliza la metodología de opciones reales para una empresa de financial distress es el caso del banco hipotecario en la convertibilidad. ¿Cuál era el tema del banco hipotecario? El banco hipotecario, como era un banco que prestaba dinero a largo plazo, créditos hipotecarios, por definición no se puede fondear ¿con qué? Con depósitos, porque los depósitos son como a corto plazo. Entonces ustedes tienen un descalce de plazo. Entonces, ¿qué era lo que hacía el banco hipotecario? Colocaba internacionalmente obligaciones negociables a muy largo plazo. Ahora, ¿cuál es el problema? Que ustedes, creen que se puede colocar obligaciones negociables a 15 años, a 30 años en pesos. No, no pueden. Entonces, ¿qué pasa? El banco hipotecario prestaba para viviendas en Argentina, o sea, pesos, y se endeudaba, ¿qué? En el exterior con dólares. Entonces, supongamos que el balance del banco hipotecario, esto es teórico, ¿sí? Tenía 300 pesos acá y 300 pesos, en realidad eran 300 dólares de deuda. ¿Qué es lo que pasa? Cuando vino la especificación en la convertibilidad, ¿qué hizo el gobierno? Dijo, estos son 300. Son 300 pesos. Y como el tipo de cambio, ¿sí? Saltó al final del año a 3, en realidad tocó 3,98, después fue a 3, esto pasó a estar en 900. ¿Qué quiere decir? Que el valor del equity era negativo, por lo tanto, digamos, estaba quebrado. ¿Y qué es lo que hizo? Digamos, pero esto es brillante lo que se hizo en el banco hipotecario, es una genialidad. Porque si usted lo mira así, ¿qué pasa? Está quebrado, está listo. ¿Qué sería? Entonces, ¿ustedes qué es lo que pasa? El valor de los activos estaba debajo, si ustedes quieren, acá tenían el valor de los activos, ¿sí? Y estaba debajo ¿de qué? Del valor de la deuda. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes a un proyecto le meten riesgo, ¿qué es lo que va a pasar? Puede que tengan un brazo acá arriba y otro brazo acá abajo. Ahora, para estar quebrados, ya estaban quebrados. ¿Qué es lo más loco que se le podría ocurrir hacer en un banco hipotecario? Convertirse en un banco retail y llenarlo ¿de qué? De riesgo. Y de esa manera mandar el valor de activos acá. Y si sale bien, si a esto además renegocian la deuda y llevan la deuda más abajo, les queda todo este equity. Comparen contra el caso negativo, o sea, por lo tanto, es una creación de valor fenomenal. ¿Y qué es lo interesante? Que Argentina tenía un corralito que después se convirtió en un corralón y después se convirtió en Alcatraz. Y el único que podía hacer transacciones retail, ¿quién era? El único banco que no estaba cerrado porque no tuvo corrida, que era el banco hipotecario. Por lo tanto, esto que parecía una agenda hiperriesgosa, era súper segura porque era el único banco que podía operar. Entonces, ¿qué pasó? Se fueron a esta rama, renegoció la deuda y terminó generando una creación de valor, digamos, fabulosa. Por ejemplo, para este tipo de cosas sirven las opciones reales. Para otra cosa que también sirve es, por ejemplo, empresas petroleras o empresas de búsqueda de oro, o sea, empresas donde, digamos, la volatilidad es muy importante.
Entonces, yo acabo de describir los 3 métodos fundamentales y ahora lo que voy a hacer es desarrollar el método de que en realidad es un método que desarrollé yo basado en la Q de Tobin. Entonces, ahora vamos a ver el método que desarrollé. No les voy a ir por todos los fundamentos teóricos porque se va a volver tedioso y ustedes lo que quieren es la herramienta. Entonces, básicamente, nosotros ¿qué dijimos? Que el valor del activo, ¿sí?, venía dado por el resultado operativo neto de impuestos sobre el costo de oportunidad del capital, o sea, el WACC, que ya lo habíamos visto, se los anoto acá para que lo recuerden, que es el costo del equity por el peso del valor del equity sobre el valor de los activos, más el costo de la deuda por el valor de la deuda sobre el valor de los activos. O sea, un promedio ponderado de cómo ustedes se financian. Ahora, la Q de Tobin, que es interesante, dice que el valor de los activos sobre el valor de reposición de los activos es la Q. Y entonces, ¿qué es lo interesante? La Q dice que si este número es mayor que 1, o sea, si la Q es mayor que 1, en realidad mayor o igual que 1, entonces hay inversión. Y si la Q es menor que 1, como se destruye valor, la inversión cae. Esto es lo que se desarrolló, digamos, a nivel macroeconómico. ¿Yo qué hice? Utilicé este instrumento, le di microfundamentos y lo desarrollé y lo apliqué a la evaluación de empresas. Entonces, eso es lo que es la Q. Ahora, si ustedes se fijan, entonces, y yo tengo que la evaluación de una firma viene dado por este número. Entonces, la Q, ¿sí?, viene dada entonces por el valor que es lo que acabo de poner acá, por 1 sobre A. ¿Sí? Eso es, digamos, cómo viene determinada la Q. Ahora, si yo quisiera ver cómo es el retorno de los activos, lo que se llama el ROA viene dado por el resultado operativo neto de impuestos sobre el activo. Por lo tanto, si ustedes se fijan, es esta parte de la expresión. Quiere decir que la Q entonces es igual a ¿qué? Al ROA sobre el WACC. ¿Hasta ahí vamos? Por lo tanto, si yo sé que la Q es igual al valor de los activos sobre los activos a valor contable, significa que el valor de los activos entonces es la Q multiplicado por el valor contable de los activos. Fíjense que muy rápidamente yo puedo valorar una empresa. El valor de la empresa viene dado por la Q, por los activos. Y como la Q es ROA sobre WACC, hacen ROA sobre WACC por los activos y ahí ustedes sacan el valor de los activos. Y el valor del equity, en el fondo, ¿qué es? El valor de los activos menos el valor de la deuda. Si ustedes se fijan, calculando el ROA, calculando el WACC, que ya vimos cómo se calcula, y tomando el valor contable de los activos, ¿qué es lo que sucede? Ustedes pueden valorar una empresa en aproximadamente 15 minutos. Es decir, el resultado, digamos, o sea, está dentro de la lógica del flujo de fondos, está en la lógica de los múltiplos,
está en la lógica de los múltiplos desde los fundamentals y muy rápidamente ustedes pueden evaluar una empresa. Solo que necesitan tomar el balance, calcularle el ROA, van, miran los datos de mercado, calculan el costo de oportunidad del capital, con eso sacan la Q, dada la Q multiplican por el activo, le sale el valor de la firma, le restan la deuda y tenemos el valor del equity. Entonces la pregunta es, ok, está buenísimo porque de esta manera yo puedo evaluar una empresa en media hora. Entonces la pregunta es si el método funciona. Entonces ahora le propongo a nuestros operadores. A ver. ¿Volví? ¿Querés arrancar de cero? Eso después lo corto. Porque no se escuchó nada. ¿Qué parte no se escuchó? ¿La del gráfico? Bien. Ok, vamos sobre el gráfico. Ustedes, en el gráfico que están viendo en la pantalla, en rojo está el valor de la empresa mirando la Q de Tobin. Es decir, algo que está en línea a este método. Y en azul tienen el valor observado. ¿Qué es lo interesante de esto? Que el método no solo que es de fácil aplicación y que les permite obtener un resultado en tiempo récord, ¿sí?, sino que además empíricamente es robusto, porque vean que yo les estoy mostrando ahí la Q de Tobin, ¿sí?, y el índice, digamos, de Shiller. Y fíjense, la línea azul y la línea roja prácticamente coinciden. Por lo tanto, el método no solo que es de fácil aplicación, sino que es robustamente, empíricamente muy robusto. Por lo tanto, con esto hemos terminado la metodología de evaluación de empresas. Es decir, les conté todos los métodos, les conté el método que desarrollé yo y les acabo de mostrar que además en la vida real aplica fenomenalmente. Me meto yo. Está prendido el micrófono. Bueno, nos sorprendiste nuevamente, Javier, con tus métodos, que te digo, no creo que ningún político pueda hacer esto, hablar una hora seguida en cuestiones técnicas. Y derivar resultados. Y derivar resultados. Fuimos trending topic entre los 10 temas más hablados de Argentina. Tuvimos 6.000 personas constantes. Ya vieron 50.000 personas pasaron por el video simplemente en esta hora. Otro récord más, sos como Messi, todo el tiempo estás rompiendo récords nuevos. Tengo un buen equipo. Te digo, lo más sorprendente de todo es que... Tengo un buen equipo y tengo un buen jefe. Ahí está el jefe que... el jefe está. Mire, ya salió en TN, la podemos sacar ya salió del anonimato. Lo sorprendente es que fue que abajo del videito aparecía publicidad. Publicidad que pagamos todos nosotros con nuestros impuestos, publicidad electoral. O sea, los que nos quieren voltear ponen publicidad en nuestros videos. Seguramente tiene un algoritmo y se usan el sistema capitalista para poner. Cada vez que digan Milei, que pongan publicidad nuestra. Qué interesante. Los que viven de nuestros impuestos usan nuestros impuestos además para perseguirnos y lo usan en nuestras propias clases. Totalmente. Ven que nosotros somos además moralmente superiores. Nosotros damos educación. Ellos, solamente una fotito, vota, no sumate, la clásica de siempre. Por eso creemos que lo que estamos haciendo está haciendo historia, estamos haciendo un cambio de época. Un cambio de época que, como te lo dije la otra vez, empieza gracias a tu aparición pública, que hace que la economía y las finanzas lleguen, que hacen que todo esto sea real, que hacen que cada vez más argentinos se involucren en todo esto. Hoy acabamos de desenmascarar a todos esos chantas con título economista que dicen que el lado real es independiente del lado financiero, ¿no? Sí, ese berretín. Eso está construido desde la política también. Obvio. Está construido desde la política, porque como no entienden, como no pueden hacer esto, como no lo pueden entender... Bueno, van a tener políticos ahora que entienden de economía y de finanzas. Así es. Bueno, gracias. Saludos a todos. Javier, saludo final. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta clase. Y bueno, le hemos devuelto marcado a la cancha a la casta que nosotros... Sí sabemos de qué se trata, ellos no. Por eso ellos nos van a seguir hundiendo y nosotros sí podemos contribuir para cambiar este destino decadente de Argentina y volver a ser nuevamente una potencia. Muchas gracias. El grito final. ¡Viva la libertad, carajo! Chao.
¿Podemos corrernos de cámara ya? Agradecemos enormemente a Javier Milei por acercarse una vez más a nuestro estudio para enseñarnos sobre economía y ayudarnos a comprender temas tan importantes que debemos incorporar a nuestro día a día. Gracias Ramiro Marra por continuar compartiendo sus conocimientos sobre mercado y ayudar a mejorar nuestras finanzas personales. No podemos dejar de dar un gran reconocimiento a todo el equipo de Bullpay, Dolaroy y Bull Market Brokers por su gran esfuerzo, no solo del despliegue del evento de hoy, sino en continuar con su compromiso de promover cultura bursátil de forma gratuita para que nadie se quede afuera y cada uno de ustedes pueda acceder a educación financiera. No hay nada más valioso que el conocimiento, esto recién empieza. Así que síganos en nuestras redes y suscríbanse al canal para seguir aprendiendo y no perderse ninguna novedad. Ahora sí, para cerrar, nada de esto hubiera sido posible sin ustedes. Por eso el último y más grande agradecimiento es para todas las personas que se hicieron presentes en esta masterclass. Muchísimas gracias y hasta la próxima.